Hay una gran diferencia entre estudiar español y saber hablarlo sin sonar como un libro de texto. Hay estudiantes que llevan meses, incluso años, arrastrando errores del pasado que hacen que suenen como un principiante apenas los escuchas. Este no solo es un tema de gramática, es un tema de sonar natural, de entender la lógica del idioma y de no confundir conceptos que pueden cambiar completamente el sentido de lo que quieres decir. Así que hoy vamos a analizar los errores más comunes de los estudiantes principiantes y lo más importante, te voy a dar la clave para que los dejes de cometer y llevar tu español a otro nivel. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en tu canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya sabes, en este canal te intentamos enseñar el español real. El español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o simplemente eres un estudiante de este hermoso idioma. Cometer errores cuando aprendes un idioma está bastante bien, es lo normal. Pero hay ciertos errores que si los repites tantas veces se van a convertir en un vicio y eso te va a impedir avanzar en el idioma, especialmente si quieres pasar de un nivel más básico a uno intermedio. En este video no solo vamos a nombrar estos errores y analizarlos, sino que vamos a entender también por qué tu cerebro los comete y a cómo puedes reentrenar tu oído para sonar mucho más fluido. Así que si te quedas hasta el final, verás que el español no es tan difícil como crees y dejar de decir estos errores también. Para que aproveches esta clase al máximo, te voy a contar qué es lo que haremos. Primero, vamos a analizar los errores de los falsos amigos o también la traducción literal. Luego entraremos en la gran confusión de géneros y concordancias. Este es el error número 1 que te delata como alguien principiante. Tercero, vamos a ver errores clásicos como ser y estar, tener y haber, que te los voy a explicar de una forma que nunca te los vuelvas a confundir. Y como siempre, algunos ejercicios para poner en práctica lo que has aprendido en esta clase. Por supuesto, antes de iniciar todo, quiero mencionarte por qué es importante aprender este tema. ¿Por qué es vital corregir estos errores desde un principio? Esto es porque si eres preciso al momento de hablar, vas a tener más autoridad en tus conversaciones. Cuando eres principiante, la gente puede entender esto y ser mucho más paciente contigo. Pero si quieres, por ejemplo, trabajar en un lugar hispanohablante o hacer amigos de verdad, ya no puedes confiar en la ambigüedad. Necesitas ser más preciso. Si no tienes las palabras adecuadas o las estructuras correctas, vas a depender de que la otra persona, tu interlocutor, adivine lo que quieres decir. Entonces, lo mejor sería es que tengas el control de la conversación. Y la única forma es revisar estos errores para evitar cometerlos en el futuro. Ahora sí, entremos en el tema. Estos son los errores que usualmente cometemos cuando nuestro cerebro intenta traducir literalmente todo de un idioma a otro. Esto por no pensar en la lógica del español. El primer ejemplo, estoy embarazada. Este es el peligro de los falsos amigos. Probablemente el error más famoso y divertido. O quizás vergonzoso. Y esta ocurre por la palabra inglesa embarrassed, que suena casi como embarazada, pero en realidad es avergonzado. En español, estar embarazada significa tener un bebé en camino. Si cometes un error y le dices a alguien, estoy muy embarazada, no van a entender que tienes vergüenza de algo. Van a pensar que vas a ser mamá o papá.
Imagina la confusión que puedes crear en una cena familiar. Cuidado. Recuerda que en español es común utilizar el verbo tener para esta emoción y decimos tengo vergüenza o también me da vergüenza. Así que si hablas inglés, no traduzcas todo tan literal o te dejes llevar por solo el sonido. El siguiente error es la dictadura de la letra A y la letra O para los géneros del sustantivo. Una de las primeras clases en español es el género de los sustantivos y siempre pensamos que palabras con terminación A son para femenino y terminación O para masculino y quizá funcione para la mayoría de sustantivos. Pero la realidad es que el idioma español es un poquito más rebelde. Existen palabras de origen griego que terminan con la letra A, pero son de género masculino. Por ejemplo, el problema, el sistema, el mapa. Por otro lado, también tenemos expresiones como la mano o la radio, ambas femeninas. Si estás conversando y dices la problema, es la marca más fuerte que dice que eres un principiante. La solución que te doy para esto es que no memorices las palabras solas. Tienes que hacer un matrimonio de palabra y artículo, siempre. No aprendas solo sofá, aprende el sofá. El siguiente error que veremos es lo que llamamos el fantasma del sujeto. Yo y otra vez yo. En algunos otros idiomas, como el inglés o el francés, el sujeto es obligatorio. En cambio, en español, el sujeto puede vivir dentro del verbo. ¿Cómo así? Pues en la conjugación. Cuando estás presentándote o diciendo las cosas que haces, por ejemplo, yo estudio, yo trabajo, yo soy, estás siendo redundante, estás repitiendo. En español, la conjugación del verbo ya nos dice de quién se habla. Si dices yo en cada oración que mencionas, van a suceder dos cosas. Uno, van a pensar que eres una persona muy egocéntrica por el constante yo, o quizá pueden pensar que enfatizas algo que solo tú puedes hacer. Ninguna de los dos es muy buena. Entonces, la solución es aprender a conjugar y confiar en tus conjugaciones. Si dices vivo en Madrid, ya sabemos que se trata de ti. Guárdate ese yo simplemente para situaciones donde de verdad tienes que enfatizar. Por ejemplo, él prefiere té, pero yo prefiero café. En el siguiente tenemos un versus entre el verbo ser y el verbo tener, que posiblemente también sea un error traído de otro idioma. Y estoy hablando de decir cosas como soy calor o soy hambre. Y obviamente nace de la traducción literal I'm hot o I'm hungry. Para los hispanohablantes, las emociones no definen quiénes somos, sino es algo que poseemos en un momento dado. Por ejemplo, si dices soy calor, suena a que eres un ser místico que está lleno de fuego. La solución para esto, bueno, las emociones son algo que tenemos, así que utiliza el verbo tener. Tengo hambre, tengo sueño, tengo frío. Y también tenemos otro versus, que es de bien y bueno. Confundir estas dos palabras es un clásico, porque ambas tienen casi el mismo sentido. Ambas expresan algo positivo. Primero, bien es un adverbio y describe cómo se hace una situación o también cómo estás, cómo te encuentras en ese momento. Bueno es un adjetivo y describe la calidad de algo o también el carácter de una persona. Solución, nunca digas yo estoy bueno para decir que estás bien de salud. En algunos otros países, estar bueno tiene otro significado. Es más como atractivo físicamente.
Si hablas de salud o de ánimo, es mejor decir estoy bien. Antes de continuar con el segundo bloque de errores, quiero hacerte una pregunta muy rápida. ¿Eres de los estudiantes que prefiere trabajar con material digital, en tu móvil, en tu computadora? ¿O eres de los míos que prefiere trabajar con libros nuevos? En Burbuja sabemos que cada estudiante es diferente. Por eso hemos diseñado nuestros libros para que tú elijas cómo quieres aprender. Por ejemplo, si eres un nómada digital y quieres tener acceso a nuestros libros en tus diferentes dispositivos digitales, pues tienes la opción de descargarlos en formato PDF. Es inmediato, compras y empiezas a estudiar. Pero si sientes que aprendes mejor cuando tocas el papel, cuando subrayas o cuando ves el libro en tu escritorio y te da motivación, también tenemos la versión física. Esta versión impresa te la podemos enviar hasta tu casa, no importa dónde vivas. Así puedes tener un pedacito de nuestra escuela contigo. Ahora te mostraré cuáles son los libros que tenemos. Primero, nuestro libro Español Auténtico. Un libro práctico y divertido que reúne todas las expresiones coloquiales del español, cada una con explicaciones y su ejemplo de uso. Este es para los que quieren hablar como un nativo y entender el lenguaje más cotidiano. Luego tenemos nuestro libro Palabras Malsonantes. Y ojo aquí, no es un libro para hablar mal. Es un libro informativo que explora las palabrotas más comunes del español, con explicaciones de su significado y también en qué contextos debes usarlos. Y por último, nuestro famoso libro de Preparación Ciele. Un libro muy completo que sirve como guía para los estudiantes que están buscando su certificación oficial. Incluye el reglamento del examen, también ejemplos de pruebas y consejos valiosos para potenciar tu rendimiento en este examen. Y un dato no menor es que si te suscribes a nuestro newsletter, automáticamente participas de un sorteo mensual de uno de nuestros libros físicos. Así que no esperes más para tener el mejor material en español. Si quieres adquirir uno de nuestros libros, puedes entrar a nuestra página web burbujadelespañol.com e ir a la sección Libros. Te voy a dejar el link también en la descripción. Ahora sí, continuemos con los errores. El siguiente es ser y estar. Este es el dolor de cabeza de todos, porque no siempre significa algo permanente y algo temporal. No es la única regla. Ser, primero, define la esencia, quién soy. Estar, más bien, define el estado o la ubicación, dónde o cómo estoy. La solución te recomiendo practicar con estados de ánimo. Por ejemplo, estoy cansado ahora, pero soy una persona muy activa, siempre. El siguiente error es olvidar la A personal. Por ejemplo, observa esta oración. He visto mi hermano. ¿Qué nos falta aquí? Pues la letra A. Y este es un error del nivel A1. Lo correcto sería decir he visto a mi hermano. Esta A dentro de la oración causa una gran diferencia. Causa una gran diferencia entre un principiante y un nivel intermedio avanzado. El siguiente error es pensar que mirar y ver son la misma palabra, tienen el mismo significado y también un error con el verbo buscar. Posiblemente un error que también viene del inglés. Por ejemplo, si alguien dice I'm looking for my keys. Esto no significa estoy mirando mis llaves. Mirar es poner atención. Ver es nuestra capacidad física. Buscar, por supuesto, es intentar encontrar algo. Entonces, ya sabes, la traducción sería estoy buscando mis llaves. Otro error muy grande es confundir muy y mucho. No olvides que muy acompaña a adjetivos. Muy alto, muy frío, muy delgado. Mucho, sin embargo, acompaña a sustantivos y va después de verbos.
Entonces, algo que debes dejar de decir es estoy mucho bien o él tiene muy dinero. Y por último, tenemos el error de la H y la J. El error es pronunciar la H, que es una letra muda, o también es no darle tanta fuerza a la letra J. La letra J en español suena como la letra H del inglés. Entonces no digas hola, la palabra es hola. No olvides que el sonido de la H no existe, pero la tenemos en el alfabeto. Vamos a ver si estuviste atento a esta clase y vas a corregir estas oraciones. La primera dice, yo soy mucho cansado hoy. ¿Dónde está el error? Piensa. Muy bien. Dice, yo estoy muy cansado hoy. Veamos la siguiente. Esta dice, he visto a mi amiga en el parque. ¿Cuál es el error? Muy bien. Aquí sería, he visto a mi amiga en el parque. ¿Vemos uno más? Esta dice, el problema del español es difícil. Tú sabes que hay que corregir. Exacto, lo mencioné justo antes. Es el problema. ¿Cuántos todos de estos errores que he mencionado has cometido alguna vez? Si te sientes mal por tener tantos errores, recuerda que saber identificarlos es el 50% de la solución. El otro 50% es practicarlos. Recuerda que el fin de los idiomas no siempre es hablar perfecto, sino ser un poco más preciso y conectar con los demás. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Puedes pasar por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español todos los días para que sigas practicando. Y por supuesto visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás ver artículos en español, puedes suscribirte a nuestro newsletter o a los miembros exclusivos de Burbuja y también puedes agendar una clase con uno de nuestros profes hispanohablantes. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Adiós.